Ok, gracias. Perfecto, perfecto. Ya, entonces hoy eh, vamos a avanzar. Voy a empezar a grabar ya. Antes, no sé si tienen alguna pregunta antes de empezar. Ya nada, ¿no? Entonces vamos a seguir. Ok, vamos a continuar entonces eh, con el siguiente tema. Bueno, habíamos quedado en este ejercicio, ¿no? Que les dejé. Entonces, ahora se viene en el siguiente capítulo esto, ¿no? Que es razón de cambio. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, ¿qué es una razón de cambio? ¿No? Entonces, bueno, la derivada se puede, bueno, habíamos interpretado como, como la pendiente era la pendiente de una recta tangente, ¿no es cierto? Era la pendiente de una recta tangente. Entonces, otra forma de interpretar totalmente diferente es esto, la razón de cambio, ¿ya? O sea, hay dos formas de interpretar según el Leibniz y Newton, ¿no? Que justamente ellos fueron los que han inventado el cálculo diferencial, solamente que lo han visto desde un punto físico y desde un punto de vista geométrico, ¿ya? Entonces, pero ambos llegan a la misma definición, ¿no? Entonces, eh, ahora vamos a ver la derivada, pero desde otro punto de vista, ya no como la pendiente eh, de una recta tangente, sino vamos a verlo como, como una velocidad, ¿ya? Vamos a verlo como una velocidad esta vez. Esto es desde otro punto de vista, ¿de acuerdo? Entonces, y se llega a la misma definición, ¿ok? Ahí si ven, esa es la velocidad, ¿no? Entonces, ustedes pueden imaginar, digamos, ustedes saben que cuando vas recorriendo un coche, digamos, en una recta, ¿no? Vamos a dibujar un cochecito. Entonces, cuando van calculando la velocidad, ¿cómo se define, jóvenes? La velocidad de un coche. Entonces es distancia sobre tiempo, ¿no? ¿Sí o no, jóvenes? Distancia sobre tiempo. Bueno, eso pasa. Entonces, si yo recorro el autito, digamos, va a recorrer una pequeña distancia, ¿ya?
una pequeña distancia. Una pequeñísima. ¿Ya? Eso quiere decir que va a estar, digamos, ese pequeño distancia, vamos a denotarle por A o delta de T, ¿ya? La distancia que has recorrido. Entonces estamos viendo la derivada desde otro punto de vista, ¿no? Ese es nuestro objetivo ahora. Supongamos que has recorrido un pequeño, has recorrido, o sea, en un tiempo muy pequeño, ¿ya? Un tiempo muy pequeño. Ese es un infinitésimo, ¿de acuerdo? Este ADT, digamos, en la recta tangente representa el H, ¿no? El H que tendía a cero, justamente, a ver, acá voy a tratar de dibujar. Lo hemos visto desde un punto de vista de una función, ¿no? Acá, cuando hemos trazado una recta, perdón, eh, secante, ¿no? Secante, ahí, ¿no? Entonces hemos aproximado por rectas secantes y en este caso este era el H, o acá digamos en un punto X, y digamos que era, bueno, ahora imaginen algo así, más en vez de H, bueno, pueden imaginar, digamos, tiempo ahora, aquí va a ser la posición, S, ¿ya? Entonces aquí estoy aumentando algo de acá, para ir comparando, ¿no? De cómo los antiguos matemáticos pensaban, ¿no? Desde diferentes puntos de vista, ¿ya? Por ejemplo, puede ser el ADT, ¿de acuerdo? Entonces íbamos acercando la recta tangente a través de rectas secantes, ¿no? Eso era, creo que si no me equivoco, era el que ha pensado así geométricamente, era, o sea, hay dos tipos de interpretación. Esta es la uno. Víctor, ¿algo quieres decir? Ya. Seguimos entonces. Entonces, creo que era Newton, es la parte geométrica, ¿ya? Y Leibniz, la parte física, digamos, ¿no? Entonces, si lo vemos desde un punto de vista 2, ¿no? Que nos va a llevar a la misma definición, ¿no? Obviamente. Nada más que acá se habla de tiempo, mientras que, que en uno se hablaba de distancia, ¿no? De distancia, y aquí vamos a hablar de tiempo, ¿ya? Aquí de tiempo. Entonces, acá era la distancia muy pequeña, ¿ya? Aquí era distancia muy pequeña. Ahora acá vamos a hablar de tiempo muy pequeño, ¿ya? En un tiempo muy pequeño, ¿qué velocidad va a alcanzar? ¿No? En un tiempo muy pequeño. ¿Cuál va a ser el cambio de velocidad en un tiempo bien pequeñito? Esa es la pregunta acá, desde un punto de vista de física. Entonces, aquí podemos calcular, por ejemplo, la distancia en ese tiempo pequeño, ¿no? Entonces, la distancia, ¿cuánto vas a recorrer? De aquí hasta aquí. Entonces, la distancia que vas a recorrer va a ser justamente
Si aquí estaba en una posición, digamos, S de t, ¿ya? En un tiempo estaba aquí. Y como has recorrido delta de t un poco más, entonces has recorrido un poco más, ¿no? Entonces ahí está el delta de t, ¿cierto? Y la distancia se mide haciendo la diferencia, ¿no? O sea, S de t más delta de t menos S de t, ¿no? Voy a decir, esa es la distancia. Entonces, por definición, eh, aquí pueden colocar una velocidad instantánea, si quieren aquí. ¿Por qué es instantáneo, no? Porque estoy midiendo la velocidad en un intervalo de tiempo pequeñísimo, ¿ya? Aquí pueden colocar velocidad instantánea. Velocidad instantánea. Pequeño, pequeñísimo. Entonces, si reemplazamos en esta velocidad, entonces nos va a quedar la distancia que es S de t más eh, menos S de t. Todo esto dividido entre delta de t, ¿no? Donde h, a de t tiende a cero, nuevamente, ¿ya? Tiende a cero porque estamos suponiendo que ese delta de t es pequeñísimo, ¿ya? Esto, esta parte. Pero esto ustedes saben que se puede describir de la siguiente forma, como el límite cuando delta de t tiende a cero de este cociente, ¿no? De t más delta de t menos s de t sobre ese intervalo de tiempo, ¿no? Entonces, esto recuérdense, esta es justamente la definición de derivada. Entonces, esto va a ser la derivada de s con respecto de t, ¿no? ¿Sí o no, jóvenes? Entonces, la derivada va a significar la velocidad instantánea. Velocidad instantánea. ¿Ya? Eso va a significar. ¿De acuerdo? Entonces, eso quiere decir desde otro punto de vista, jóvenes, la velocidad. Entonces, digo la derivada. La derivada ahora vamos a interpretar como la velocidad instantánea o razón de cambio. Razón de cambio de una velocidad. ¿Con qué velocidad instantánea está cambiando? O tasa de cambio también se dice, ¿no? Ahí está. Entonces eso vamos a utilizar ahora. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces eso va a ser la velocidad. Pero no simplemente ahora en la aplicación. Aquí, este es para tener una idea. Así ha nacido este concepto de la derivada desde un punto de física. O sea, justamente eh, al calcular, digamos, la velocidad instantánea de un auto en caída libre, digamos, ¿no? Entonces, pero
después ya se han dado de cuenta que se puede aplicar en muchas cosas. Eh, por ejemplo, acá tenemos una gráfica de un globo. Este es un globo, pueden imaginar. Bueno, en realidad dice que es un globo. Entonces, podemos calcular con qué velocidad se está inflando este globo. O sea, uno puede inflar rápidamente, ¿no? Y calcular la velocidad con el que se está inflando. Uno puede inflar despacio, ¿no? Despacio y su velocidad va a ser más pequeña, ¿no? Pero si inflas rápido, entonces su velocidad va a ser rápido de cómo se está inflando. Entonces ahí igual estamos calculando la velocidad con que se infla el globo o con que se hincha, ¿no? Entonces ahí también ya tienen su aplicabilidad, ¿no? Entonces acá podemos cambiar eso. Calcular ese razón de cambio, se dice. O sea, razón de cambio o velocidad instantánea, ¿no? Cualquiera de los dos conceptos. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Entonces eso es lo que vamos a calcular, la velocidad con que algo está pasando algo. A eso le llamamos razón de cambio. Hay una razón pequeñísima de cambio, no va a haber un cambio. Entonces, en realidad lo que vamos a estar calculando son las velocidades instantáneas. Esas velocidades instantáneas lo van a aplicar, por ejemplo, en cálculo 2 también, porque en física, por ejemplo, su velocidad era constante, ¿no? En física, cuando era rectilíneo, ¿sí o no? La velocidad, pero cuando ya van a tener una curva, digamos así, ahí ya la velocidad ya no es constante, puede cambiar de velocidad, pero, pero localmente, otra vez, pueden calcular su velocidad instantánea, ¿no? Que va a ser así, vectorcitos, así o sea, de forma rectilínea, localmente, ¿no? O sea, en una pequeña vecindad, se va a comportar como se comporta en una recta, ¿ya? Pero estas ya son velocidades instantáneas. Entonces, uno cómo calcula, por ejemplo, en física, cuando su velocidad varía, digamos, ¿no? Como en este caso, va variando. Entonces, lo que hace es localmente calcular la velocidad instantánea, ¿no? En cada punto, ¿no? Es lo que hace. Entonces, una vez que calcula en cada punto, o sea, va calculando la velocidad instantánea en cada punto, entonces lo que hace es después sumar cada pedacito de estas distancias. Y la suma de estas distancias, por ejemplo, la integral, por ejemplo, este símbolo tiene, ¿no? La integral. Ese símbolo, una S alargada, por ejemplo, ese significa suma. Entonces ahí estás sumando distancias, estas distancias. Entonces, cuando sumas todo esto, te va a dar la integral. Entonces, la longitud, por ejemplo, eso van a avanzar en cálculo 2. La longitud va a significar la integral, ¿no? La integral doble, triple. No, bueno, la integral de línea en realidad. La integral de línea tiene su significado. Entonces, y va sumando todas esas distancias, ¿no? Entonces, es bien importante calcular la velocidad instantánea, porque gracias a ese concepto puedes calcular, por ejemplo, la longitud de una curva, ¿ya? Eso. Entonces, tiene altas aplicaciones. Por eso localmente se trabaja y lo va sumando. Ese es el chiste. Bueno, pero aquí estamos en cálculo 1, entonces es suficiente ver con qué velocidad se está haciendo alguna cosa, ¿no? Bueno, entonces ese es el concepto de razón de cambio.
Entonces es la velocidad instantánea, ¿ya? Entonces acá vamos a ver un ejemplo. Ya, pues aquí nos dan un ejemplo. Bueno, en este ejemplo dice que, a ver, vamos a leer el problema. En el ejemplo 1, entonces, dice, un globo esférico se expande con el tiempo, dice, ¿no? Claro, le deben estar inflando, ¿no? Mientras más tiempo pase, el globo se va a inflar más, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo se relaciona la razón a la que aumenta el volumen con la razón a la que aumenta el radio? Claro, o sea, lo que está diciendo es cuál es la relación de la velocidad, eh, en este caso del volumen, podemos decir, ¿no? O sea, ¿cuál es la velocidad del volumen que va aumentando? Porque cuando inflas, el volumen se aumenta, ¿no? El volumen. Entonces, va a haber una velocidad con el volumen, ¿no? ¿Con qué volumen está creciendo? Eso es una velocidad. Ahora, ¿cuál es la relación? Me está diciendo acá. ¿Cuál es la relación? Me habla de dos velocidades. ¿Cuáles son esas dos velocidades? Una es del volumen, ¿ya? Del volumen, una velocidad es del volumen y la otra velocidad es del radio. Porque el radio también va a aumentar, ¿no? ¿Sí o no? ¿Con qué velocidad está aumentando el radio? Entonces ahora dice, relaciona estos dos velocidades. Dos velocidades. Entonces el volumen, ¿con qué velocidad se está aumentando? Y la velocidad del radio. ¿Qué tanto el radio está creciendo? Porque ambos van a crecer, ¿no? ¿Sí o no, jóvenes? Si se está inflando el volumen va a crecer y si está creciendo el volumen, entonces el radio también va a crecer. Entonces va a haber dos velocidades. La velocidad con que el volumen crece y el radio con que se alarga, ¿no? Va a ser grande. Ya. Entonces ahora relaciona eso, me dice, ¿no? ¿Cómo relaciono esas dos velocidades en una sola ecuación? Entonces, eso me va a ayudar a, eh, bueno, la regla de la cadena, ¿no? Que hemos aprendido, esa es la que va a relacionar eso. Entonces, podemos tomar como fórmula, nosotros sabemos que el volumen de una esfera, digamos que es perfectamente ideal, ¿no? Ideal quiere decir que ese globo va a ser una esfera, o sea, va a estar en perfectas eh, condiciones, digamos, ¿no? De una esfera. Claro, el globo es como una esfera, ¿no? Pero no siempre es así, pero así hay que imaginar. Ideal. Entonces, el volumen de una esfera está dado por esta fórmula, ¿sí o no, jóvenes? Ahí está. Listo. Ese es el volumen de una esfera, de radio R, ¿no? Entonces, eso. Ahora tengo que relacionar la velocidad. La velocidad del volumen con respecto de tiempo, ¿ya? ¿Cómo va creciendo? O sea, a medida que el tiempo va pasando, ¿cómo será? Y también la velocidad del radio a medida que el tiempo va pasando. Entonces ya está fácil, ¿no? Porque ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Yo sé que la velocidad
se calcula con la derivada, hace ratitos hemos hecho, ¿no? Que es la velocidad instantánea, me está diciendo, ¿no? ¿Cuál es la velocidad instantánea de la B y de la R? Entonces, lo único que tengo que hacer en esta función, ¿no? Es derivar con respecto de tiempo. Listo. Y, y R igual, ¿no? Con respecto de tiempo. Entonces, como la B está en función de R, entonces, y estoy derivando con respecto de tiempo, entonces acá automáticamente voy a aplicar lo que es la regla de la cadena. ¿Ya? La regla de la cadena. Ya, entonces aplicamos, ¿no? O derivamos. Entonces, ¿cuál es la derivada de B con respecto de tiempo? Entonces, es como la derivada implícita, ¿se acuerdan? Esto ya tengo, el R tengo que imaginar que está en función de T, ¿ya? Entonces, derivo. Entonces, la derivada de B con respecto de tiempo es como 4 tercios pi, son números, salen de, o sea, no se, son invariantes en el producto, ¿no? O sea, no afecta. Entonces luego derivo r al cubo con respecto de tiempo, ¿no? Eh, a ver, aquí no sé si se entiende acá, tal vez. A ver, es un poco confuso, ¿no? Esta parte. Y entonces lo que tengo que hacer es derivar con respecto de tiempo. Entonces ustedes saben que esto es, como es una constante, el 3 digo, el 4 tercios pi es una constante, entonces sale de la derivada, ¿no? Y acá, después, por las reglas de la cadena, ¿cuál sería la derivada de, de r al cubo? El 3 baja r al cuadrado por la derivada de r por la regla de la cadena, ¿no? Por la derivada de t. Así quedaría. ¿Está bien? Y luego el 3 con el 3 se van y me queda esta relación. Perdón. Esta relación. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Sí o no? Entonces ahí, ahora sí, aquí doy la respuesta a mi pregunta. Me decía cuál es la relación entre esas velocidades, o sea, esas velocidades instantáneas. Entonces, esta es la relación que existe, ¿no? Esa es la relación que existe. eh, la velocidad instantánea del volumen y la velocidad instantánea del del radio. ¿Han entendido, jóvenes? Ya, otro ejemplo más. Listo. Con esto vamos a terminar esta parte. ¿Qué dice? Un globo, otra vez, un globo esférico se infla en el aire. Digo, un globo esférico se infla con aire a razón de 20 pies cubos por minuto. ¿Ya? ¿A qué razón cambia el radio cuando este es de 3 pies, dice? ¿Ya? Muy bien.
Ahí nos dan la figura 3661. ¿Cuál será? Este debe ser 561. Bueno, ya hemos visto la gráfica, ¿no? Está hablando nuevamente de este globito. Entonces ahora la cosa es que me dan, ¿no? Me dan la razón de cambio de del volumen. O sea, me están dando, miren, aquí, eh, a ver acá, ¿qué velocidad me está dando? ¿El del radio o el del volumen? ¿De quién es? ¿Qué dicen ustedes? ¿La velocidad de quién me está dando? Instantánea. Exacto, del volumen, ¿no? Porque aquí, ¿cómo me doy de cuenta que me está dando del volumen? Porque es pies al cubo, ¿no? Y cuando es algo al cubo, entonces del volumen, ¿no? Es del volumen. Entonces, entonces me da la razón de cambio o la velocidad instantánea del volumen, ¿ya? Ahora, ¿qué dice la pregunta? Ahora lo que me pide calcular es la razón de cambio del radio, ¿ya? Cuando este está a 3 pies, ¿de acuerdo? La razón de cambio. Entonces lo que me está pidiendo es la velocidad del radio con respecto del tiempo. Perdón, sí, del tiempo, pero cuando has recorrido 3 pies, ¿ya? Ujú. Ya, entonces, como se darán cuenta, ya tenemos la relación, ¿no? Aquí, esto podemos aplicar, este, esta fórmula que acabamos de hallar, ¿no? O sea, aquí, ahora, me está dando la velocidad con que el volumen se va inflando, ¿no? La velocidad con que va aumentando su volumen. ¿De acuerdo? Nos está dando este. Ahora lo que tenemos, nuestra incógnita es, ahora, con qué velocidad el radio se está inflando, ¿no? Ese es eh, nuestra incógnita, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a utilizar esta ecuación. Ya. Entonces, justamente acá, entonces, como este es por dato, ¿no? Este nos dan por dato. A esa velocidad se está inflando el volumen. ¿De acuerdo hasta ahí, jóvenes? Ya, con esa velocidad, muy bien. Entonces, este, y luego aplicamos la fórmula, ¿no? Aplicamos la fórmula que acabamos de ver. Esa era la relación, ¿no? Entonces ahora voy a reemplazar.
en vez de, en vez de la velocidad del volumen, voy a colocar 20 pies, ¿ya? O sea, 20 nomás. Digamos, todo esto voy a manejar en pies y minutos, ¿ya? Pies y minutos. Esas van a ser mis unidades para no mezclar. Eh, entonces, entonces la velocidad del volumen vale 20. Por eso acá está colocando 20. Aquí estamos. La velocidad de 20. Y entonces los reemplazo en aquí, ¿ya? Entonces reemplazo, entonces me va a quedar 20, 4 pi r al cuadrado por la derivada del radio, bueno, por la velocidad instantánea del radio, ¿de acuerdo? Entonces desde aquí voy a despejar la velocidad del radio. Entonces despejando la velocidad del radio, obviamente este está multiplicando, pasa al otro lado a dividir, ¿no ve? ¿Sí o no? Entonces vamos a tener esta parte. Luego simplificando vamos a tener esta relación. Simplificando. Hasta ahí todos de acuerdo, ¿no? Esa es la velocidad del radio. Digo, sí, la velocidad del radio. ¿De acuerdo? Bueno, pero la pregunta me dice acá, y ahí he calculado la velocidad del radio. Pero esa velocidad, ¿cuánto será cuando estoy a 3 pies? Porque como es instantáneo, entonces, cuando es recorrido 3 pies, ¿cuánto será? Por ejemplo, acá, aquí, aquí lo que gráficamente podemos ver es que cuando nos dan esa distancia de 3, ¿no? Aquí el radio va creciendo, ¿no? Cuando se infla, el radio va creciendo. Aquí tiene cuando se va empezando a inflar, esa distancia va a tener el radio. Esa es la distancia. Pero mientras va inflándose más, el radio, por ejemplo, acá va a aumentar, ¿no? Va a aumentar el radio. Ahora la pregunta, lo que me está diciendo es que cuando el radio está a una distancia, digamos, de 3 pies, ¿no? 3 pies. Eh, cuando el radio está a 3 pies, ¿no? Porque va creciendo, ¿no? Puede empezar desde 1, 2, pero cuando está a 3 pies, ¿cuál es la velocidad que está haciendo? Justamente en ese punto. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Como ya he calculado la velocidad, entonces lo que tengo que hacer es evaluar en 3, ¿no? Porque justo ahí justo cuando el radio vale 3, ahí tengo que calcular su velocidad, ¿ya? Entonces acá, entonces como ya he calculado la velocidad, aquí, esta es la velocidad, pero ahora me está pidiendo, cuando es recorrido 3, el radio ha recorrido la distancia de 3, ¿no? Entonces por eso es que voy a evaluar, esto es una función, miren, esto es una función que depende de R, ¿no? Pero como R vale 3, ahí es donde quiero calcular la velocidad, entonces evalúo en 3, ¿no? Entonces, aquí va a ser 3 al cuadrado, eso es 9. Entonces voy a tener 5 novenos por pi. 5, 5 dividido entre 9 por pi. Entonces, esta es la velocidad cuando el radio está a una distancia de 3 pies. Eh, entonces, esta es la velocidad, 0.18 pies por minuto.
justo en ese, en el punto 3, digamos, ¿no? En el punto 4 va a cambiar la velocidad, en cada punto va a cambiar. Porque, porque al final, justamente como les decía hace ratos, este, por ejemplo, va a modelar una función. Este es una función que, a ver, más o menos, ¿cómo sería la gráfica de esto? Eh, ajá, miren, para que entiendan mucho mejor, aquí vamos a colocar, digamos, esa función vamos a dibujar ya. 5 dividido entre pi, pi, aquí, el GeoGebra, por ejemplo, solamente se conoce X y Y, ¿ya? Entonces, esto pueden imaginar como una función, o sea, f, o si quieren, la y igual a 5 sobre pi x al cuadrado, ¿ya? Estoy traduciendo al lenguaje de GeoGebra, porque no se conoce R, no se conoce nada, solo X y Y. Entonces, ¿aquí qué debería ser? Pi por X al cuadrado. Ahí está, ¿no? Y sus ejes son así, por ejemplo, aquí. Este debería ser R y este debería ser la velocidad, o sea, eh, bueno, el R de, con respecto de t. ¿No? Ahora miren, nos está dando una curva nos está dando, una curva. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí en esa gráfica? Más o menos como que nos da algo así, ¿no? Así la función. Entonces, lo que estamos haciendo es calcular la velocidad instantánea. Eso quiere decir, bueno, eso en cálculo 2 van a avanzar. Solamente le estoy dando una pauta, ¿ya? Es que aquí, cuando son curvas, la velocidad no es constante. Entonces, justamente les está diciendo aquí, justo en el punto 3, calcular la velocidad con el que tiene acá. Entonces, aquí han calculado su velocidad, pueden modelar. Bueno, esto en cálculo 2 van a avanzar, ¿ya? Eh, entonces, justo ahí, su velocidad, porque es instantáneo. Como les decía, en cada punto pueden calcular su velocidad pequeña. Entonces, justo aquí es 0,18, ¿no? Su velocidad, ¿ya? En cada otro punto va a tener otra velocidad, ¿no? Y así, cada punto. Eso está pasando, jóvenes, ¿ya? Eso, para que tengan una idea. Bueno, ese es lo que les quería comunicar. Bueno, aquí hay otros ejercicios, ¿no? Donde pueden aplicar. Eso les dejo, que lo lean. Que hay otras aplicaciones. A ver, ¿para qué? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta?
Ya. No tienen, ¿no? Bueno, otro eh, de las eh, de los conceptos es la linealización. Ya, vamos a verlo eso. Ya, las diferenciales. Muy bien. Entonces, ahora vamos a volver otra vez, ya, nos vamos a olvidar un poco de la velocidad y ahora vamos a abocarnos a, otra vez a la geometría, ¿ya? O sea, a la recta, a la pendiente de una recta tangente a una curva, ¿ya? Entonces, ¿qué son las diferenciales? Bueno, entonces vamos a estudiar diferenciales. Entonces, ¿qué será una diferencial? Eh, bueno, cuando hemos estudiado la derivada de una función también se le puede ver de otra manera. Por ejemplo, para generalizar, eh, digamos, a cálculo más avanzado, por ejemplo, al espacio, al plano, digamos, ¿no? Porque ahorita todo lo que estamos trabajando es de de los reales en los reales, o sea, funciones que van de los reales, o sea, funciones de este tipo, funciones que van de los reales en los reales, ¿ya? Pero cuando yo quiero estudiar, digamos, funciones de R2 en R2, por ejemplo, del plano al plano. Entonces, para generalizar, se vuelve a redefinir, digamos, ¿no? Lo que es eh, lo que es la derivada, se reformula porque aquí, por ejemplo, podemos dividir en los reales. Claro, porque 4 dividido entre 2, ¿cuánto nos da? 2, ¿cierto? Pero cuando ya son vectores, ya no hay la división. No hay. O sea, no pueden dividir, digamos, 2,1 dividido entre 3,3, digamos. O sea, nunca han visto eso, ¿no? Esa operación de dividir vectores, ¿cierto? Entonces, como la derivada estaba en función de una división, ¿se acuerdan? Entonces, entonces hay que pensar cómo escribir lo mismo, digamos, ¿no? Pero de tal forma que no haya división entre vectores, ¿no? Entonces, por eso es que eh, se vuelve a redefinir y bueno, aparece lo que es la diferencial, ¿no? Ahí. Bueno, a ver, veamos gráficamente. Entonces acá, si yo quiero calcular la pendiente de esta recta tangente en un punto A, ¿no? Todo, hasta aquí todo normal. Entonces aquí voy a incrementar una pequeña distancia nuevamente que le voy a llamar delta de x, ¿ya? Delta quiere decir pequeño, ¿ya? Pequeña diferencia. Entonces hago eso
una pequeña parte. Estamos volviendo a ver la definición de derivada, pero desde otro punto de vista nuevamente. Entonces, aquí todo normal. Entonces, a esa pequeña distancia le voy a llamar diferencial de x. ¿Ya? Diferencial de x. Esa pequeña distancia. ¿De acuerdo? Y luego, quiero ver también qué distancia voy a recorrer acá. Entonces, evalúo este punto, hasta la función, hasta aquí. Entonces, ¿qué punto va a ser? Este es el f de a más delta de x, ¿no? Ese es ¿qué punto es este, no? Bueno, ¿qué punto es? Es como saben dibujar, ¿no? Acá, digamos, este punto, digamos, es 2, acá 3, digamos. Entonces, ¿qué punto es este? El 2, 3, ¿no? Es decir, para que no se confunda, aquí el 2 va a la primera coordenada y este va a la segunda coordenada, ¿no? Entonces, aquí lo mismo. Su coordenada, a ver, de ¿quién es? De por ejemplo. A ver, con amarillo. Ahí está, ¿no? Entonces su coordenada de es ¿no? Aquí si quieren pueden anotar. Este es el f de a más delta de x, ¿no? Entonces ahí va, y el punto de origen es este. Y esa va a la primera coordenada. Ese es el punto, ¿de acuerdo? Ya. Y este punto, aquí igual, tiene su punto, este es el f de a. Igual, ¿no? De la misma manera. El a y el f de a, ese es ese punto. Ahora, ¿qué va a medir la diferencial? ¿Qué parte de la gráfica va a medir la diferencial de x? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, ustedes cuando aproximan, digamos, la recta tangente con la gráfica en una vecindad quiere decir que muy próximo, digamos. A ver acá. Aquí, por ejemplo, si ven este circulito, mientras aquí hay un error, ¿no? Acá, no un error, sino una abertura, una pequeña abertura, jóvenes. Aquí se observan, ¿no? Esta parte. Así que estoy pintando con naranjadito. Entonces acá, esa pequeña abertura, a ver, ¿por qué se estudia la recta tangente a una curva? Solamente para comparar. Mientras el intervalo sea muy pequeño, digamos aquí, por eso es que se estudia en un intervalo, digamos, ¿no? Ahí en ese naranja. Si tomamos esa pequeña parte del intervalo, entonces casi se confunde la curva con la recta, ¿no? ¿Sí o no, jóvenes? Aquí igual. La curva con la recta se confunde totalmente, ¿sí o no? Entonces aquí hay una muy buena comparación de la recta con la gráfica. Hay muy buena comparación. ¿Por qué eso hacemos? Porque en las rectas se puede trabajar, tiene muchas propiedades. Por ejemplo,
van a explotar esa parte cuando al siguiente semestre, por ejemplo, van a avanzar álgebra lineal. Entonces, álgebra lineal explota todo lo que es lineal, o sea, rectas, ¿no? Entonces, ahí van a tener una herramienta muy fuerte de lo que es el álgebra lineal. O sea, el álgebra lineal está asociado con las rectas, estas rectas que ven. Entonces, como no puedo el álgebra lineal no puede estudiar en las rectas curvas, entonces, ¿qué es lo que haces? Entonces, lo que haces es aproximar, ¿no? Mientras más pequeño sea el círculo, la vecindad, prácticamente son iguales, ¿no? Digamos, una vecindad totalmente pequeña. Entonces aquí, ahí está, una súper pequeña vecindad. Ahí, si ven ese círculo, prácticamente la gráfica con la recta ha coincidido, ¿no? Ya no se nota la diferencia, ¿sí o no? Entonces aquí, esa curva, en esa vecindad, totalmente podemos comparar con una recta. Entonces ahí estudiamos, puntual se comporta como una recta. En cada punto, pero eso tengo que hacer, ¿no? En cada punto. Entonces ahí explota el álgebra lineal y ya está, ¿no? Resuelvo, luego, luego voy, me fijo las propiedades de esa curva. Entonces mediante las rectas puedo estudiar a esa curva, ¿ya? Entonces, pero ahora voy a hacer un zoom. Entonces hago el zoom, eh, voy a borrar todo esto, hago el zoom y haciendo un zoom, claro, cuando es muy cerca no se nota nada, ¿no? Pero cuando ya está un poco alejado se nota. Entonces, ¿qué es lo que va a medir la diferencial? La diferencial, como han visto, mientras más pequeño sea el intervalo, entonces hay una mejor aproximación, ¿no? Pero aquí va a haber estos espacios que hay que llenar. Entonces, la diferencial justamente va a medir la recta tangente al eje eh, X, ¿ya? Al eje X, esta abertura. Porque aquí hay dos aberturas, ¿no? Si es que estudian cálculo, este va a ser el resto, ¿ya? El resto se dice. Pero la diferencial va a ser ¿ya? Entonces, cada vez que calculen el d de y, que se lee diferencial de x, ¿ya? Diferencial de x, va a medir esta abertura, ¿sí? Esta abertura va a medir. O sea, la distancia que hay entre la recta tangente y la línea horizontal, ¿de acuerdo? Eso va a medir cada vez que calcula. Muy bien, entonces, ¿cómo está definido esa diferencial de y? Esa diferencial de y está definido de la siguiente manera. Ahí está. En un punto A. Está definido así. Este es la diferencia de y. Entonces, esta es la formulita que van a utilizar. Entonces, esa distancia de la recta tangente al, al eje Y es este. Siempre van a calcular. Entonces, aquí es importante. La diferencial va a cambiar, ¿no? Según dónde aplique mi A. Por ejemplo, si mi A está por acá, digamos, ¿no? Si A está por aquí, su diferencial va a cambiar, ¿no? Porque este va a ser otra recta tangente va a tener. Entonces la distancia va a variar, miren, su distancia va a ser un poco más grande, ¿no? Entonces en cada punto va variando la diferencial, ¿sí? Eso hay que tener. Por eso es que la diferencial se calcula en cada punto. Este es importante. En un punto específico, ¿ya?
¿Hasta aquí alguna pregunta? Ya, ninguna, ¿no? Entonces, a ver, veamos algunos problemas o ejemplos. Entonces, vamos a utilizar esa fórmula. Ya, estén viendo esa fórmula ya. Ahorita denme un minuto.
Ya, muy bien, jóvenes. Entonces, a ver, entonces vamos a tomar este ejemplo, ¿ya? Ay, no funciona mi bolígrafo. Ya. Entonces, este ejemplo. Tenemos ese ejemplo, ¿no? Entonces aquí dice encuentre eh, el delta de y la diferencial de y, ¿no? Entonces aquí si vamos en la gráfica nuevamente, ¿ya? Aquí por ejemplo, eh, el delta de y es la diferencia entre la gráfica, ¿ya? Entre la gráfica y, y el FDA, ¿de acuerdo? O sea, es esta distancia. Mientras que la diferencial de y es la distancia desde el FDA hasta la recta tangente, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia entre todo esto. Claro, porque aquí, ¿cómo se definía la derivada, jóvenes? Aquí. La derivada era igual a, digamos, la pendiente de esta recta tangente, ¿no? La pendiente, o sea, la derivada, aquí, van a disculpar, estoy sin bolígrafo, así que voy a tratar de escribir con mi dedo. O sea, la derivada de una función, la derivada de una función era la derivada de y, o no, a ver, mejor así. La derivada de y era igual a la derivada de y con respecto de x, ¿no? Sí, entonces pueden pensar cómo se calcula la derivada aquí. Cateto opuesto sobre su cateto adyacente, ¿no? Que es este, ¿ya? Pues por eso esto era la derivada. Pero ahora si yo quiero calcular la diferencial de y, o sea, uno de sus catetos, digamos, ¿no? Entonces lo que nada más tengo que hacer es despejar, ¿no? La derivada de y, esto va a ser la derivada prima, la derivada de x, ¿no? Entonces ahí cuando calculo la diferencial, estoy calculando, ¿qué se llama? Uno de sus catetos, ¿ya? Uno de sus catetos, en este caso, ¿no? La diferencial de y. ¿De acuerdo? Que es muy diferente a, a la aproximación que teníamos, era de la secante, por ejemplo, de la secante, que era por acá. El de la secante es el delta de y, ¿sí? O sea, hay que diferenciar algunas cosas ahí, ¿no? O sea, el delta de y, ¿quién es el delta de y? El delta de y es el de la secante, ¿ya? ¿Se acuerdan que por secantes hemos aproximado, ¿no? Y la diferencial de y es exactamente en la tangente, ¿ya? Entonces esas dos cosas tienen que diferenciar, jóvenes. El delta de y es de la secante. Aquí si quieren coloquen secante. Que no es lo que nosotros queremos, ¿no? Secante y
el diferencial de y es exactamente la tangente. O sea, la secante en el cuando es al límite se convierte en diferencial de y, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, antes de hacer el límite, hay ¿no? Una aproximación. Como les decía hace ratos, este es el resto, ¿ya? El resto. El resto es la distancia de esa partecita, ¿no? Este es el resto, ¿ya? Mientras el resto sea más pequeño, entonces hay una mejor aproximación lineal, ¿de acuerdo? Entonces, ese es, ese es eso es lo que tenemos que diferenciar y eso es lo que tenemos que hallar. Entonces, ahora en este problema que me estoy planteando, dice, eh, esto me va a ayudar a calcular. Me va a dar como dato, no sé, creo que es esta. Luego voy a calcular esto y me está pidiendo esta distancia. ¿Cuánto será el resto? Entonces, ¿cómo voy a calcular el resto? El más grande menos el más pequeño. Entonces, o sea, la diferencia de este más grande menos el más pequeño y ese me va a dar esta distancia, este es esto. Entonces seguramente va a ser bien pequeño, ¿no? Pequeño. Mientras más pequeño sea, el amarillo, la secante va a ser mejor, ¿no? Mejor, o sea, se va a aproximar a la recta tangente, ¿no? Mientras sea más pequeñito, ¿ya? Eso me está pidiendo el problema. Siguiente. ¿Ya? Entonces aquí me pide encuentre, encuentre el delta de y. Entonces, el delta de y, ¿de quién es, jóvenes? El delta de y es de la secante, ¿ya? La diferencial de la secante. De la secante. Ahora, la diferencial de y, ¿quién es? Es de la tangente, ¿ya? Entonces, hay diferencias. Secante, luego tangente, ¿ya? De esta función. Luego. Muy bien, entonces entonces de la secante podemos calcular ahí está en la gráfica. Esta gráfica es muy importante, ¿no? Entonces, esta secante, ¿cómo se calcula, jóvenes? Ahí está. Esta delta de y es lo mismo que porque es paralelo. Entonces, ¿cómo se va a calcular? Ese es el de amarillo, ¿ya? Ese es el... A ver, voy a pintarlo acá. Ahí está. Esta distancia es en realidad todo ¿no? Son lo mismo, ¿no? El delta de y. El delta de y es de la gráfica al piso, ¿no? Entonces, la distancia de aquí a aquí, ¿cómo se mide, jóvenes? O sea, esta distancia que ven el de amarillo, que es el delta de y, ¿no? Es la misma que esta, ¿no? Entonces, ¿cuánto será la distancia de aquí a aquí? Entonces, mido el más grande menos el más pequeño, ¿no? Entonces, es la diferencia de este con este. Entonces, voy a restar el más grande menos el más pequeño. Ese me va a dar esa distancia, ¿ya, jóvenes? Entonces, hago entonces aquí puedo anotar como fórmula si quieren aquí. Entonces acá, viendo la gráfica, ¿no? Entonces, el delta sí, con amarillo, ¿no? El delta de y es igual al f de a más delta de x, ¿ya? Menos el f de.
Ese esa es la fórmula. Aquí el delta de x coincide con el diferencial de x, o sea, no hay nada que comparar, ¿ya? Por eso es que aquí coincide esto. Aquí sí, en el otro sí hay que comparar, pero acá no. Es lo que es nomás. Entonces utilizamos esa fórmula, jóvenes. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está. Entonces estamos calculando de la secante, ¿no? Que también se va aproximando. Entonces, ya tengo el f. Entonces, en f evalúo, en vez de x, ¿qué voy a evaluar ahora? En vez de x voy a colocar x más delta de x, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, ¿cuánto va a ser eso? El f de x más delta de x. Entonces, acá 5, en vez de x tengo que colocar x más delta de y. Aquí está, x más delta de y al cuadrado. 4 por x, 4, pero ¿quién es mi x? Es este, ¿no? X más delta de x, ahí está. Luego más 1, este es esta parte. Esta parte. Todo esto es ¿no? Ahora la otra parte, ¿quién es el f de x? Bueno, como el f de x es lo mismo, es todo ¿no? Ahí copio, nada más. Tengo que copiar. 5x al cuadrado, todo eso. Luego, pero, aquí tengo un trinomio cuadrado perfecto. Entonces esto va a ser x al cuadrado más el doble producto, todo eso, ¿no? Entonces haciendo operaciones voy a obtener todo esto. ¿Ya? Eso les dejo esas operaciones. ¿Ya? Les dejo hacer. Pueden hacer, ¿no? O quieren hacer. Solamente que ahorita no tengo mi bolígrafo se ha terminado su batería. Pueden hacerlo, ¿no? ¿O no? ¿Pueden o no pueden? ¿Qué dice? Ya, digamos que sí. Bueno, y entonces, ya he calculado el delta de y. Ahora voy a calcular la diferencial de y. ¿Ya? La diferencial de y con otro color. La diferencial de y. Entonces, ¿cuál sería la diferencial de y? Entonces, eso sí ya sabemos, ¿no? Aplicamos la fórmula, es Entonces, la diferencial de y es que tengo que hallar primero la derivada de x, ¿sí? Entonces, hallo la derivada de x, ¿dónde está? Aquí está. Ahí está la derivada. ¿Está bien esa derivada o no? ¿O está mal? Esta es la derivada de... Claro, la función es esta, ¿no? Es la función. Entonces, ¿cuál es la derivada de esa función? De 5x al cuadrado. La derivada es... este 2 baja, entonces va a ser 10x, ¿está bien? 10x y la derivada de 4x es 4 nomás, y la derivada de 1 es 0. Entonces esta es la derivada. Entonces reemplazo en la fórmula, entonces la diferencial de y es la derivada. Entonces la derivada es x más por diferencial de x, Entonces he hallado la diferencial de y. Entonces, como les decía, he hallado de la secante y de la tangente. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora para calcular lo que me están pidiendo? O sea, esta parte, la parte azul.
Entonces tengo que hacer la diferencia entre el delta de y la diferencial de x. ¿Ya? Entonces voy a ver qué distancia tiene esto. Entonces hago la diferencia. ¿Dónde estás? Bueno, todavía, ¿no? En la parte B es lo que me pide compare los valores de delta de x y la diferencial de y. Entonces en la parte B voy a trabajar. Entonces, bueno, estos datos me dan, ¿no? Estos datos. Me da la distancia. O sea, la diferencial de x me da 0.02, ¿ya? Entonces, ahora, en ese punto tengo que calcular la delta de y la diferencial de y, ¿ya? Y luego voy a comparar. Entonces, ¿qué voy a obtener? Para x igual a 6, dice, ¿no? Ese dato más me da. Bueno, entonces voy haciendo ese trabajito. Entonces acá tengo el x igual a 6 y la diferencial 0.02, ¿no? Bueno, entonces ya he calculado, ¿no? Entonces, ¿dónde voy a reemplazar esos valores? A ver, voy a borrar todo ya. Entonces, nada más voy a anotar la fórmula. Por ejemplo, de este he calculado, es este, todo esto. Ahora del otro, la diferencial, es este. ¿De acuerdo? Entonces voy reemplazando ahí, voy trabajando ahí. Entonces, ese 0.02 los reemplazo aquí. Aquí. Este valor lo voy a reemplazar aquí, miren. 10x. ¿X cuánto vale? Me está dando 6. ¿Ya? Aquí 6 voy a reemplazar en el delta de x, me está dando 0.02. Voy a reemplazar acá. Y haciendo el reemplazo, voy a tener todo esto. ¿Ya? Reemplazando y operando, voy a tener 1.282. Ahora en el diferencial de y también puedo hacer lo mismo porque tengo acá que es 10x más 4 diferencial de x. Entonces x tengo como dato que es 6 y la diferencial es 0.02. Entonces esto lo reemplazo acá, ¿no? Voy reemplazando y ya está, ¿no? Entonces 1.28. Entonces la diferencia que yo quiero hallar, o sea, el resto, la diferencia entre delta de y el diferencial de y. Entonces, por supuesto, la diferencia. A ver, un cachito. No sé si aquí está calculando la diferencia. Sí. Sí. Si calculan la diferencia acá, no sé, aquí no lo... Aquí lo importante es cuál es la diferencia entre, ¿quién era? Delta de y menos la diferencial de y. ¿Sí? Entonces ahorita esto me dio
Este, el diferencial de Y es ¿cuánto? 1.282 menos la diferencial de Y que es 1.28. Su diferencia es 0.002. ¿Ya? Entonces esa es la diferencia. ¿Ya? Entonces hay un pequeño, a esto se le dice resto. Es pequeño la diferencia, ¿no? Pequeñísimo. Eso está pasando. Entonces, más o menos graficando, así algo nos está dando. Aquí nos está dando el x igual a 6. Y aquí la distancia que nos está dando es de 0.02. ¿Ya? Esa distancia de la diferencia. Ahora, no sé cómo sea la gráfica de, de este polinomio, que es a ver, veamos, hay tiempo. Ahí tenemos 3 minutos más, está bien. Entonces, a ver, vamos a graficar. El polinomio es 5x al cuadrado más, ay, otra vez estoy en esos problemas que siempre tenemos, ¿no? 5x al cuadrado más 4x. 4x más 1. Este es el polinomio. Más o menos como que va a ser algo así, ¿no? Algo así. Y para que coincida el 6 va a ser larguísimo. Entonces, para que, así digamos que sí, ¿no? Algo así. Vamos a estirar. Entonces, lo que estamos calculando es lo siguiente. Este, este, uh-huh. Y aquí hay una recta tangente, ¿no? Recta tangente. Ahí. Entonces, este 0. Este de rojo que ven, no, a ver, rosado, ¿cuál es? ¿Qué distancia es? Es la distancia esta, este de aquí. ¿Ya? Esa pequeña distancia estamos calculando. ¿Quién era el delta de Y? Este era el delta de Y. No, no, con otro color lo voy a hacer. Este es el delta de y, y la diferencial es esta, la diferencial de Y. ¿De acuerdo? Entonces ese es según nuestro problema. Bueno, entonces esta parte, les dejo leer esta parte ya. Ya no hay mucho que hacer acá, pero
Bueno, aquí se puede, UC13 dice, ¿no? Ajá. Y aquí pueden aplicar también como les decía, hay una muy buena aproximación, ¿no? De lo que es la secta con la función en una vecindad. Entonces, prácticamente podemos confundir la función con la secta, ¿sí o no? Entonces, esta parte que les dejo es pueden aproximar, es lo que le está diciendo. Esta es la parte lineal, ¿ya? Que se denota con L de X. Notan ahí el L de X. Esa parte se llama L de X, ¿ya? Ese es por definición. Entonces, el L de X es nada más, o la parte lineal se dice, ¿no? Que es el f de A más la derivada del punto A, X menos A. ¿Ya? Entonces, pueden aproximar en un punto, totalmente. ¿Ya? Es más o menos como que, como les decía, ¿no? En un punto pueden aproximar. Esta es la parte lineal con el f de x. Justo en el punto A, digamos, ¿no? Entonces acá pueden aproximar. Ahí. En una pequeña vecindad, prácticamente son iguales. Entonces, sí, entonces eso pueden hacer. Aquí les dejo con un ejemplo ya. Eso háganlo. Ahí se van a dar cuenta. Bueno, quedamos acá y con esto habríamos concluido todo es referente a que se llama a lo que es la parte de derivadas. ¿Ya? Ese ejemplo más les dejo y continuamos el día miércoles. Ya, voy a dejar de grabar y no sé si tienen alguna pregunta. Y la próxima clase vamos a hacer integrales. Vamos a empezar. Vamos a cambiar de libro ya porque después esto no tiene integrales. Voy a subir ya, es igual del mismo autor, de Denis Hill, pero nada más que por ejemplo, ya no tiene ¿qué se llama? Integrales. No tiene integrales. Entonces voy a subir otra versión, porque después vienen sucesiones y series. Y eso no nos interesa, ¿no? Ya voy a subir el libro ya de esta parte, para la parte de integrales, del mismo autor, al Classroom y obviamente voy a subir la clase de hoy igual, la grabación de la clase de hoy. Entonces, no sé si tienen otra pregunta más por ahí. Bueno, entonces la práctica también voy a subir las prácticas. Entonces, estén resolviendo. Espero que lo puedan hacer. ¿Ya? Entonces, nos vemos el día miércoles. ¿Cómo están con el auxiliar? ¿Están pasando? ¿Todo bien?
Hola, ya, espero que sí. Este, bueno, nadie quiere hablar, ¿no? También calladitos. Ya, entonces nos vemos el día miércoles. Chao, chao. Hasta luego, Lick. Hasta luego, hasta luego.